concepto es muy importante para saber lo que es. Es un término médico para designar aquellos casos clínicos en los que el paciente refiere dolor acompañado generalmente de tensión muscular en la región lumbar, en la espalda, que incluye las últimas vértebras lumbares y el sacro. Otros autores, la lumbalgia se define como todo aquel dolor común de duración variable, ¿es cierto? Con el tiempo, está circunscrito en la parte baja de la espalda, zona lumbar de la columna vertebral. Se sitúa entre las últimas costillas y la zona glútea. Muslos, dado por alteraciones de las diferentes estructuras como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. Esto actualizado del 22. Aquí tenemos una imagen, cómo realmente se produce este dolor. Aquí justamente está una parte de la herniación que está comprimiendo y aquí justamente se ve y es ahí realmente que se conforma la hernia discal. ¿Qué músculos están comprometidos? Aquí tenemos los glúteos, relato posterior, cuadrado lumbar, abdominales, psoas ilíaco, piramidales y musculatura obturadora. Aquí tenemos una imagen, cómo es esta la región, más o menos podemos darnos cuenta cómo es el dolor. Aquí también, ubicación. ¿Cómo se clasifica la lumbalgia? En aguda, en subaguda y en crónica. La aguda dura menos de un mes, el 90% se recupera. En la subaguda dura entre más de 3 meses. Y la crónica dura más de 3 meses, que es un poco porcentaje la que nos presentan. Y entre ellos hay algo más. La recurrente. En la recurrente, aquellas personas que se repite en estas diferentes formas de evolución. Bien. Por su origen, otra clasificación actualizada, a la que vemos realmente que el dolor lumbar prácticamente no es tan específico, no específico. El dolor lumbar asociado ¿a qué? A radiculopatías y a lumbociatalgias. Otro, el dolor lumbar secundario. ¿Secundario por qué? Se debe a infecciones, fracturas, tumores, enfermedades inflamatorias, como ser las espondilitis anquilosante, el síndrome de la cola de caballo. Signos de alarma. Es muy importante saber qué son los signos de alarma. Es un factor de riesgo que se relaciona con alguna enfermedad, ya sea leve, moderada, grave. Ya hemos hablado de esas enfermedades, a las que podemos ver. Estos varían en función de las guías clínicas revisadas que hemos hecho. Tipos de lumbalgias. Las lumbalgias pueden ser mecánicas, lumbocitalgias y con signos de alarma. Las mecánicas, dolor localizado en región lumbar o lumbosacra, sin compromiso neurológico. Simplemente una mala postura. La lumbociatalgia, casi todos tenemos. Hay compromisos neurológicos evidentes, la parte motor, sensitivo y de reflejos es la que compromete. Y con signos de alarma requiere una atención médica y a veces de forma urgente. El diagnóstico. Primeramente, una buena anamnesis, una buena historia clínica, buena exploración física, identificar signos y síntomas, discernir patologías agudas graves, pruebas diagnósticas necesarias y definir características del dolor.
Eso es importante tener en cuenta cuando tenemos este tipo de casos. Aquí vemos, ¿qué hacemos? Evaluar el dolor. ¿Cómo se evalúa el dolor? La localización, dónde se irradia, cuándo se inició, qué característica tiene, cómo se presenta ese dolor y qué tratamiento está realizando. Hay que descartar dolor referido. ¿En qué casos? Otras patologías, en una pancreatitis, aneurisma de la aorta, nefrolitiasis, mialgias generalizadas y otros cuadros que también está conformado una endocarditis. Luego, la presencia de déficit neurológico, está la instauración brusca y rápidamente progresiva. Eso tenemos que ir evaluando cuando tenemos el caso. ¿Cómo se valora? Si es músculo esquelético o posible afectación radicular, o hay que excluir patologías raquídeas. En ello tenemos que descartar neoplasias, fracturas, infecciones, espondilitis, anquilosante, estenosis del canal medular, descartar hernia discal y síndrome de la cauda equina o de la cola de caballo. En un déficit neurológico progresivo hay que tomar en cuenta lo siguiente: incontinencia fecal, urinaria, síndrome de la cola de caballo, déficit radicular sensitiva o motora, hernia discal, factores de riesgo de cáncer, antecedentes de neoplasias, posible una osteomielitis vertebral, una fractura vertebral, dolor lumbar de causa inflamatoria. Aquí tenemos una radiografía de la columna. Esta es una pelvis panorámica, aquí en la parte lateral, donde se ve que es una radiografía relativamente normal. Tratamiento. El tratamiento, inicialmente, reposo. Máximo de 4 días, cuando tiene el dolor de espalda. Termoterapia o calor local. Gran demanda de los médicos que prescriben calmantes, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, que prácticamente, según esta revisión, ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque sobreestiman su beneficio y dan nomás los calmantes, pero no encuentran realmente mejoría a esos pacientes. Se debe tomar otras medidas terapéuticas actualmente. Y entre esos está medidas no farmacológicas y farmacológicas. Estas son justamente los artículos que se han revisado, ¿no?, ampliamente, y vemos de que primero es la no, o digamos, la primera opción es de tratamiento, es las no farmacológicas. Sobre la naturaleza del dolor hay que informar, hay que tranquilizar sobre el problema que va a llevar y su pronóstico. ¿Eso a quién vamos a informar? Al paciente. Promover el autocuidado, que se cuide para que no tenga más dolor. Aconsejar al paciente estar activo. No tiene que estar reposo, sino simplemente activo, pero no tiene que hacer maniobras postural, malas maniobras y malas posturas. Aconsejar, hay que aconsejar al paciente que se cuide. Después hay que dar ese tipo de conducta que se llama ejercicio físico cuando uno tiene una lumbalgia crónica, mecánica,
¿no? Y evitar nuevos episodios, para que así no se esté provocando más problemas. Por eso se la indica en la lumbalgia crónica. Y en la lumbalgia aguda solamente hay que darle que camine, que esté activo y que no se recluya en reposo. Las técnicas de relajación, esto de Tai Chi, Pilates, Milun, que se recomienda, se hace en la crónica. Los masajes y manipulaciones vertebrales realizados por expertos se puede mejorar, tanto en la aguda como en la crónica. No recomendada, esto está muy recomendada por esta institución de la NEIS. Bien, las medidas farmacológicas recién vienen cuando esto se ha dado. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera opción. AINES orales hay que dar por poco tiempo. Los analgésicos. Relajantes musculares no benzodiazepínicos. Por lo tanto, ¿cuáles son? La ciclobenzaprima, metocarbamol y la tinacidina. No sé si la ciclobenzaprima aquí en la venta se llama Musculare, es un producto colombiano. Aquí, ¿qué recomienda? Prácticamente en todo ello es mantener menos de una semana, así que también tenemos que hablar acerca de la recomendación de la guía NEIS acerca de la parte de la asociación. No se debe asociar un AINE con relajante muscular. Y la segunda opción, asociado a opioides débiles o uso de opioides débiles y mayores. O sea, esta es una forma, digamos, de inicio de este tipo de tratamiento. Pero eso sí, ningún tipo de relajante, otro tipo de relajantes que no sean no benzodiazepínicos, no se debe usar. Porque ya vamos a ir adelante. Aquí tenemos, ¿cuándo usar los opioides? Opioides débiles, opioides mayores. La primera opción, tramadol, codeína, en el agudo y crónico. Y dolor neuropático. Segunda opción, los pacientes que están contraindicados, los AINES, se tiene que usar solamente un opioide menor, de tiempo corto. Opciones mayores, solo en dolor moderado y grave, usar dosis mínima eficaz en el menor tiempo posible. La tercera opción, antidepresivos. La única que puede responder en estos casos, en el cuadro crónico, es la duloxetina. Otros antidepresivos y CRRs, todo no es recomendable porque no tiene ningún efecto, no tiene validez. Bueno, en todo tratamiento, en todo, siempre existen controversias. Entre ellos, las guías de NEIS y ACE no recomiendan usar antiepilépticos. Muchos en la desesperación del dolor quieren cortar el problema con los antiepilépticos, especialmente con los gabapentinoides. Aquí está. Y de ninguna manera, porque esto realmente no es recomendable, más bien tiene efectos adversos. Y estos fármacos, por abuso y dependencia, han sido asociados con muertes, con alteraciones conductuales, agresividad y problemas neuropsicológicos, aletargamiento, agitación y bueno, compromete por estos gabapentinoides y nosotros damos, ¿no? Dolor neuropático, daremos este pregabalina, daremos este otro. No sirve para nada. Esto es lo último que se está dando. Y por esta razón, ¿qué vamos a hacer? El uso solamente en la ciática
con el fin, todo esto realmente es con el fin de ¿qué? De querer controlar el dolor, pero lamentablemente no da. El uso en la ciática no está recomendada con relación al riesgo-beneficio. O sea, en vano vamos a dar, lo hacemos gastar al paciente. Es otra revisión que hemos hecho para llegar realmente a las conclusiones. Las conclusiones. Lo primero que tenemos que decir que la lumbalgia mecánica es muy frecuente prácticamente en ambos sexos. Su abordaje es muy variable. Es un cuadro donde prácticamente está dado es un reto para el médico no sabe qué va a hacer, y luego tenemos el diagnóstico que hay que realizar en estos casos, ¿no? Tanto así que va recomendando el NEIS. Debe valorarse bien acerca de este cuadro y en la necesidad de encontrar pruebas. Es importante de imagen, se puede hacer una radiografía, tomografía, la resonancia ahora está más recomendada para determinar cuadros de tipo de compresivos. Aquí vemos que está indicando prácticamente, didácticamente, el problema, dónde está el cuadro que está provocando el dolor. Indagar sobre síndromes tóxicos, antecedentes de cáncer, osteoporosis, dolor relacionado a procesos inflamatorios y siempre hablando de signos de alarma. Las recomendaciones. ¿Qué se da en la lumbalgia aguda? ¿Qué no se da en la lumbalgia crónica? Veremos. Medidas no farmacológicas. Primero, calor y estar activo en la aguda. Y en la crónica, ejercicio y técnicas de relajación. En la aguda, ciertas opciones, calor y esto no va, entonces se tiene que asociar un aire. A veces dan paracetamol, es agua de mote que no da lugar, por un corto tiempo. Entre tanto, en la parte de crónica se asocia prácticamente así, estos medicamentos, pero no son eficaces. Por lo tanto, se tiene que también dar un AINE por un corto tiempo, que no es eficaz. Ciertas opciones en la parte aguda, todas estas dos acciones, estos no funcionan. Dar un miorelajante no benzodiazepínico, que habíamos dicho hace rato, y menos de una semana. La evidencia muestra no asociar un AINE y un miorelajante, porque eso no da. Solamente puede ser AINE en monoterapia, nada más. En este otro, sus opciones no funcionan. Si las funciones no funcionan en la parte crónica, ¿qué hay que dar? Hay que dar un opioide menor por un corto tiempo, pero sin paracetamol, la que estábamos indicando. Y seguimos con la parte de la recomendación. Las opciones, si no funcionan todas esas, entonces hay que dar un opioide menor con o sin paracetamol. Y en el otro, opioides en la parte crónica, mayores de forma excepcional, solo en dolor moderado o grave, pero no responde siempre a esas opciones previas, entonces hay que dar. Si no funciona, entonces no hay que usar relajantes musculares en la parte.
Opioides mayores en casos excepcionales en la parte aguda, dolor moderado, grave, dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible. Eso es parte de las recomendaciones que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque de lo contrario vamos a lograr realmente a provocar problemas neuropsicológicos. No dar gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, no hay evidencia que demuestre beneficio. De lo contrario, provocan elevados efectos adversos y dependencia. No hay que dar antidepresivos. El único que puede responder es la duloxetina. Tenemos varios, ¿no? Ahí está Realta, ahí está otros componentes con duloxetina. Bien, siempre terminando la exposición o un artículo de revisión todo, tenemos que ver un resumen. De acuerdo a ello, esto también está actualizado. Leemos prácticamente esto. La lumbalgia es un síntoma no frecuente, muy frecuente en la atención primaria, tanto en consulta externa como en el servicio de emergencia. Puede tener muchas causas, de leves hasta severas. Sin embargo, en el casi más del 80% de los casos no se encuentra una causa específica. A esto se llama lumbalgia mecánica. Para un buen diagnóstico se requiere de una buena anamnesis y un examen físico exhaustivo. Esto nos ayudará a encontrar la etiología y descartar banderas rojas y dar un adecuado manejo del cuadro. El manejo se centrará en mejorar el dolor y la calidad de vida del paciente, también en disminuir los gastos en los servicios de salud por el paciente y lograr esto, que el paciente se debe proponer realizar ejercicios, estiramientos y fortalecimiento en el hogar, tomar el medicamento indicado y mantener una adecuada dieta y rutina de ejercicios. Asimismo, el fin del médico es tratar de impedir que la lumbalgia aguda evolucione a crónica. Y esto se logra con actividad física, evitando el reposo y a la vez no suspendiendo sus labores, el trabajo, permaneciendo activo y descartando de esta manera las banderas amarillas y sobre todo no realizar estudios médicos vanos. O sea, hay que saber cuándo pedir, cuándo no pedir. Para no hacer gastar mucho, una radiografía solamente de pelvis panorámico ya nos da todo el problema de la lumbalgia. Ahí se ve el desplazamiento de las vértebras, ahí se ve el acortamiento de la luz articular y ahí se ve también inicio de un cuadro de tipo hernial. Bueno, ese es el resumen como tal. Bueno, esta revisión de la bibliografía que hemos dado, hemos estado prácticamente buscando, es prácticamente de los años de los años de mucho más antes, del 2008. Y ha tardado casi 10 años para actualizarse con esta bibliografía que estamos viendo. Y así vemos y terminamos prácticamente con la exposición de esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor? Le agradezco por su conferencia muy didáctica. Quería preguntarle qué hacemos con el paciente que... Yo soy neurocirujano, me llegan pacientes con lumbalgia, agudas y crónicas. ¿Qué hacemos con el paciente que viene porque no puede caminar siquiera? Porque usted decía que está bien,
los pacientes que puedan seguir con su actividad física normal, o sea, pudieran hacerlo. ¿Qué hacemos con aquellos que vienen a la consulta sin poder caminar y que no hay manera de que caminen porque tienen una lumbalgia o una lumbosatalgia asociada a dolor ciático también? ¿Qué hacemos con ellos? Porque el ejercicio físico no es para nada posible en este caso, ¿no ve? Porque, como usted decía, se trata de utilizar la menor cantidad de tiempo posible, pero a qué le llamamos la menor cantidad de tiempo posible en estos casos particularmente? Bien, Gracias. cuando el cuadro, hemos hablado de esas clasificaciones, ¿no? Cuando hay realmente un cuadro bastante invalidante, eso se tiene que sí llevar a una, es más probable, a una cirugía. No se puede decir, bueno, haga reposo, todo, porque es invalidante. No puede caminar, no puede chocar el talón, ¿no? Ya no puede. Esto prácticamente está muerto. Entonces ahí donde realmente se tiene que hacer la cirugía. ¿Qué tiempo sería prudente poner el tratamiento médico para después llegar a una cirugía o no sé, hay algún tiempo que lo cual No, podamos dependiendo de considerar los tiempo? estudios, del estudio, a veces es tan invalidante, en un momento se puede presentar, ¿no? Y eso no se puede corregir con un reposo, con nada. Hay que hacer los estudios de imagen, hay que hacer las pruebas de diagnóstico y es ahí realmente donde podemos ir. Ya está. No he hablado yo, digamos, de hacer una electromiografía. ¿Por qué? Eso es en vano también. No hacer gastar en vano al paciente. Esto lo que hemos hecho es una revisión actualizada y es práctico. Ahí está, para que veamos realmente un dolor de espalda. Se toman paracetamol, se toman un ketorol, pero no da. Entonces hay que buscar la lección. Los antidepresivos es muy bueno para el dolor a nivel central, pero para este problema, ningún antidepresivo de las amitriptilinas, de todo, Isereres, todo eso no da. La que tiene mayor efectividad es la duloxetina. Ese es el que realmente va a dar, es uno de los antidepresivos que controla dolor. Esto se usa mucho en cáncer también. Ese es el doctor. No sé si Doctorita. hablando de este tema, he visto que algunos que se utilizan el núcleo CNP, Sí. no sé si tiene alguna experiencia de qué ayuda. Sí, son paliativos, ¿ya? Son paliativos, podemos dar Clofenac, Clofenac B12, podemos dar Talflex B1, B6, B12, pero son analgésicos que eso no van a solucionar el problema. Aquí el problema es de que dependiendo del cuadro, del diagnóstico que se ha realizado, si es agudo, si es subagudo o si es crónico. Pero generalmente los cuadros en su mayor parte son agudos y subagudos, ¿no? Y de eso se trata, que el paciente va siempre a una atención de un centro de salud de atención primaria y es ahí donde les dosifican todos los analgésicos que uno puede haber en vano, momentáneamente. Me ha calmado, doctor, pero otra vez estoy con... Claro, no se ha hecho la relación de la poca actividad, por una mala postura, por levantar solamente una garrafa con una mano. Ahí estamos provocando el desplazamiento de las vértebras y está comprometiendo los nervios raquídeos. Esa es la razón. Por eso eso ante todo, realmente, esto es una charla didáctica para todos los colegas que están iniciándose y tal vez va a ayudar mucho a todas las especialidades también. Bueno, Para el doctor, queremos agradecer su presencia acá en Oruro en el Congreso y entregarle este reconocimiento. Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Adiós.